Bueno, pues como decía Marta, buenos días a todos. Soy Pilar Martín, directora comercial de TecData. Gracias por el interés, antes de nada, que habéis mostrado en esta convocatoria y, ante todo, esperemos que todos vosotros estéis bien y todas vuestras familias. El objetivo nosotros que ayudaros a entender qué implicaciones tiene el estado de alarma en el que nos encontramos actualmente de cara a la contratación pública. Todos sabemos que es fundamental mantener y que no se paralice la contratación pública, y por eso, para informaros de las medidas temporales y de carácter extraordinario que ha adoptado el Gobierno, hemos considerado que sería útil para todos vosotros organizar esta webinar junto con Calaman, donde os explicaremos, como os decía, los efectos en la contratación pública, centrados especialmente en los contratos de servicios y suministros. Como sabéis, Calaman es una empresa de asesoría experta en el sector público y con la que TecData colabora. Antes de ceder la palabra a Calaman, comentaros que, al ser una webinar con mucha asistencia, hemos deshabilitado el chat, y que cualquiera duda que podáis tener podéis hacer vuestras preguntas en el botón de Questions and Answers, y que contestaremos a posteriori de esta call. Y sin más por mi parte, pues cedo la palabra a Beatriz Juliá, que es la directora general de Calaman. Gracias, Pilar, Marta, por esta oportunidad. Bienvenidos a todos los que estáis conectados, que veo que sois muchos. La verdad que es un placer hablar con vosotros esta mañana. Como dice Pilar, lo importante, espero que todos estéis bien y vuestras familias en esta situación que no deja de ser compleja. Como decía Pilar, la idea es hablar de cómo impacta la gestión de alarma, ¿no? El estado de alarma en la contratación pública. Para ello hemos elaborado esta guía que estoy compartiendo con vosotros y que la tenéis disponible en nuestra web, y entiendo que también la podrá poner disponible TecData, pero vamos, si no, en la web la tenéis. Lo que tiene por objeto es ir incorporando, ya hemos incorporado todo lo que ha ido saliendo, pero la idea es ir incorporando todas las medidas, interpretaciones, informes que van saliendo al respecto sobre la contratación pública, centrado fundamentalmente en contratos de servicio y suministro y algunas cuestiones que vamos a ver hoy, muy centrado también en la tecnología, ¿no? Cómo impacta. Hemos ido, como digo, lo hemos hecho desde un punto de vista del expediente de contratación en todas y cada una de sus fases, en la preparación, en la licitación, en la adjudicación, en los recursos, en la formalización, en la ejecución y en la resolución de los contratos. Es decir, lo que es toda la vida de un expediente, ¿no? Desde que se empieza desde que existe la necesidad hasta que se resuelve el contrato por cumplimiento o por lo que sea, ¿no? Aquí la primera diapos veréis que vamos incorporando la normativa estatal, que vamos incorporando a la guía, la normativa autonómica, si la hubiera, porque no es necesario, en algunos casos sí, en otros no. Y bueno, ya empezamos con la primera parte, que es la preparación del expediente. Como sabemos, lo primero que nos encontramos el sábado 14 es con un Real Decreto que lo que hace es suspender todos los plazos del procedimiento administrativo. Y no especifica qué, o sea, dice todos, menos los fiscales, tributarios, etcétera, ¿no? Pero lo que es el resto de plazos se suspenden sin hacer a ninguna alusión a nada concreto. Lo cual quiere decir que esto hace que los plazos de la contratación pública también quedan suspendidos, porque es un procedimiento administrativo, ¿no? Claro, en principio, salvo lo que sea de tramitación de emergencia, obviamente, que ya lo veremos, ¿no? Por tanto, en ese Real Decreto, ya en el Real Decreto anterior del 12 de marzo, ya se justificaba el uso de la tramitación de emergencia y como digo, en el del sábado se suspendían todos los procedimientos. Pero primero vamos a ver qué es el trámite de emergencia. El trámite de emergencia lo que quiere decir es, hay una necesidad, hay que remediar ese acontecimiento o esa necesidad sobrevenida,
Entonces hay que contratar libremente, incluso a veces sin la existencia de crédito adecuado y suficiente, para paliar esta situación que se nos ha producido en ese momento. Por tanto, no hay obligación de tramitar expediente. Eso no quiere decir que en algunos casos se pueda estar tramitando algún tipo de expediente, ¿eh? Pero en realidad no es necesario. El trámite de emergencia, por supuesto, no tiene una fiscalización previa, lógicamente. Ahora estamos a la espera de la intervención, de ver si saca una resolución de cómo vamos a hacer este tema, si va a haber un control financiero permanente o cómo, porque ya lo ha anunciado, pero todavía no está la resolución. Pero en cualquier caso, el trámite de emergencia es contrato a quien libremente me pueda prestar ese suministro, ese servicio, y sin obligación de tramitación de expediente. Lo que tengo que hacer es dar cuenta de estos acuerdos al Consejo de Ministros, a las asambleas o las juntas de gobierno, según corresponda al órgano de contratación que está haciendo la compra. Y otra característica fundamental que tiene es que el plazo de inicio de la prestación no puede ser superior a un mes, obviamente, porque, hombre, en una cuestión que entendemos que es necesaria y que es urgente, pues no tiene sentido que no me lo den hasta dentro de 2 meses. Y como regla general no podrá ser superior a un año, es decir, entendemos que en una emergencia, en un año, en una situación normal, esa situación ya estaría paliada. Por eso digo, de carácter general no podrá ser superior a un año. Y una vez que ya hemos ejecutado la prestación, ya rigen las reglas generales en cuanto al cumplimiento, a la recepción y a la liquidación, no habiendo ningún tipo de especialidad al respecto, ¿no? En cuanto a las fases del procedimiento que hemos dicho, una vez que he dicho estos antecedentes, ¿qué fases tenemos en el procedimiento? Las fases son la licitación, la evaluación y adjudicación, los recursos, la formalización y la ejecución. Vamos a entrar en cada uno de ellos y iremos viendo cada situación. En la licitación. Vamos a ver, la disposición adicional tercera del Real Decreto del 14 de marzo, como decía, no ha establecido una regla para la contratación, sino lo que ha establecido es una suspensión de los plazos. Por tanto, queda, digamos, supeditado a la autoorganización de cada órgano de contratación lo que quieran hacer con las licitaciones que tengan en curso. Es muy importante en esta cuestión decir, como decía Pilar, es que es un 20% del PIB de España, es decir, hay que intentar en la medida de lo posible no parar la contratación pública, porque entonces la situación va a ser mucho más grave. Que el Real Decreto haya dicho esto no significa que haya que parar la contratación. Sí que está parada, obviamente, porque se han suspendido, como digo, todos los procedimientos, pero hay mecanismos jurídicos para que esto no sea así. Dicho esto, por parte de la Abogacía General del Estado, el 16 de marzo se publica una interpretación en este sentido, donde establece que podrá acordar, mediante resolución motivada, la no suspensión de los plazos de los procedimientos. Entonces, quiere decirse que cualquier plazo que esté suspendido yo lo puedo reactivar. En el caso de la licitación, porque el Real Decreto del 14, cuando se genera el estado de alarma, suspende los plazos y pone una casuística de conformidad de los intereses, que se podría continuar con la conformidad de los interesados. ¿Qué sucede en la licitación? Pues que en la licitación yo no sé quién son los interesados. Quizá en las otras fases del procedimiento, cuando ya se han presentado ofertas, pues ya sí, porque ya tengo identificados a los que están interesados en el procedimiento. En esta fase no. No obstante, el criterio de la Abogacía del Estado es que si hay una resolución motivada, el procedimiento de contratación puede continuar. Fue un aluvión de publicaciones en la plataforma al haber decretado la suspensión, donde empezaron a suspender y anular. Es que no es necesario suspender, ya están suspendidos. O sea, eso sí que no es necesario. De hecho, en el criterio de la abogacía le pega un repaso a la plataforma diciendo que no es necesario que se pongan a publicar resoluciones de suspensión si es que ya está suspendido. Lo que
sí que pueden hacer es publicar aquellas resoluciones que entiendan que esos procedimientos no se van a suspender, por las razones que veremos luego, que son 3 supuestos, básicamente. Por tanto, valdría, como digo, que no suspender el plazo y simplemente publicando la resolución de no suspensión, que veremos algún ejemplo en la mañana, se puede continuar con los procedimientos e incluso publicar nuevos, como veremos que algunos han hecho. En este sentido, hay una nota informativa también de la Junta Consultiva Pública del Estado, y dice, hace unas excepciones en cuanto a la no suspensión de los plazos. Esta se publica el día 23. Primero, que ocasione graves perjuicios en derechos e intereses bien del órgano de contratación o bien de los licitadores y candidatos, que la licitación se encuentre vinculada a los hechos justificativos del estado de alarma, obviamente, y que el contrato sea indispensable, esto muy importante, este tercer supuesto, para el interés general o el funcionamiento básico de los servicios. ¿Cuál es nuestra reflexión en este sentido? Es que para el funcionamiento básico de los servicios la tecnología es una base y es muy importante. Por tanto, en este sentido, vemos que no sería necesario, es más, sería recomendable que no suspendieran, porque es básico para el funcionamiento de los servicios. No pueden retrasar toda esa contratación que estaba en marcha o la que tenían pendiente. Lo siguiente que nos encontramos es una nota informativa de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, lo que era la antigua Patrimonio, para los contratos basados, donde también aterriza esas excepciones que hablábamos para continuar los procesos. De hecho, deciros que en el Acuerdo Marco 2, por ejemplo, la semana pasada mandaron un comunicado a los licitadores que están a los adjudicatarios, digamos, que están en ese acuerdo marco, diciendo que tenían que atender obligatoriamente todas las peticiones que llegaran de oferta y que además acortaban los plazos de presentación a 5 días. Es decir, que no solo los van a continuar, sino que además han acortado el plazo de presentación de oferta del habitual que tenía ese acuerdo marco. El resto de acuerdos marcos se puede comprar por los acuerdos marcos siempre que haya una resolución en este sentido por parte del órgano de contratación que quiera realizar la compra en base a los supuestos que hemos dicho en la diapo anterior, es decir, estos 3, que realmente aquí lo que dice es, oye, puede haber una adjudicación directa, puede haber una segunda licitación, en fin, aquí aterriza de alguna manera, tenéis ahí la nota informativa, en todas las diapos veréis unos links donde aquí hacemos un breve resumen, pero luego si queréis profundizar en la instrucción, en la norma o en la interpretación, hemos puesto el link en cada uno de ellos, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo claro de continuación del procedimiento. El estado de alarma, como he dicho, se produce el 14 de marzo. El 16 de marzo, el Ministerio de Presidencia, en relaciones con las Cortes, publicó este anuncio de licitación, es decir, ya una vez que se había realizado el estado de alarma y en vigor, de suministro y actualización de productos software de servidor y de ordenador adscrito al Ministerio. Bien, en esta lo que hace es acordar mediante resolución motivada que continúe el procedimiento, es decir, que lo que hacen es publicar la licitación y publicar la resolución donde dice que es indispensable para el funcionamiento básico de los servicios y que, por tanto, no puede paralizar esa contratación. Ahí tenéis el enlace también del acuerdo de continuación de la licitación, de la resolución, donde veréis que es bastante simple y ellos han seguido. De hecho, el plazo de presentación de la oferta era del, si no recuerdo mal, 23-24 de abril. Por tanto, lo que digo es, no es necesario suspender, incluso se pueden licitar nuevos contratos y no dudo que en tecnología lo van a hacer. Tema de licencias, tema de teletrabajo, tema de recursos, de comunicaciones. Realmente en comunicaciones hay un tema que sí que en estado de alarma ha prohibido la portabilidad, es decir, no se puede hacer portabilidad entre compañías, con lo cual, evidentemente, los contratos de telecomunicaciones que estén por adjudicar o adjudicados, pues no va a ser posible ponerlos en vigor por el tema de la portabilidad. Por eso digo, luego cada caso realmente hay que
hay que analizar en qué situación está. Luego, posteriormente, hay nota informativa de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. Ah, no, perdón, esto ya lo hemos dicho. Nos vamos a la evaluación y adjudicación. En la evaluación y adjudicación, es decir, ya hemos licitado, hemos visto que no es necesario parar todas las licitaciones, que las que están en curso las pueden reactivar sin ningún problema. Y ahora, ¿qué pasa? Ya está el plazo de presentación de oferta, que no está suspendido, y podemos seguir evaluando y adjudicando. Bien, el órgano de contratación puede seguir con las actuaciones, como digo, si lo acuerda. Es decir, por tanto, la evaluación de las propuestas puede puede hacerse perfectamente, puede evaluarse. ¿Y qué plazo no estaría? Pues el plazo que no, digamos, está suspendido, no le contarían los plazos a la administración, es los 15 días cuando solo es un criterio, que es el precio, o los 2 meses cuando son múltiples criterios. En cualquier caso, los 2 meses no los suelen cumplir habitualmente, o sea que tampoco, que no los cumplan ahora tampoco es un problema, ¿no? Porque no lo ha sido entonces sin ningún estado de alarma. ¿Qué pasaría? Pues hombre, que si en este caso no lo hace en 2 meses, pues nadie podría retirar la propuesta. Es decir, que yo en un procedimiento normal sin estado de alarma pasan 2 o 3 meses y no han adjudicado, yo puedo retirar mi oferta sin tener ninguna penalidad al respecto, ¿no? Porque ellos tienen 2 meses para, desde la apertura del sobre, para adjudicar. Luego tenemos, igualmente, en el tema de la adjudicación, el criterio también de la abogacía del Estado, ¿no? En la misma línea que he dicho lo de la dictación, que es no suspender. De hecho, pone un ejemplo claro en la circular donde dice, en una licitación pendiente de adjudicación, el órgano de contratación puede acordar motivadamente no suspender el procedimiento. Debería publicarse el acuerdo de adjudicación. Para realmente que empiecen a contar los plazos de 15 días para la interposición de recursos, etcétera, ¿no? Para interposición, como digo, de recursos especiales en materia de contratación, ¿no? En cuanto a los recursos, ya bien sean ordinarios o sean especiales en materia de contratación, ya presentados, los plazos obviamente quedan interrumpidos, es decir, porque aquí los plazos de resolución, pero podrían también activarlos, es decir, ahí en los recursos, salvo que sea un recurso en pliego, que ahí desconocemos quiénes son los interesados y obviamente va a quedar suspendido. En el caso del resto de recursos, sea la adjudicación, sea la formalización, sea a cualquier informe, ¿no?, que se haya producido, o cualquier decisión, ¿no?, del órgano de contratación, podría, conforme a la disposición adicional tercera, recabar de los interesados la continuación y podría resolver. Es decir, que los conozco, porque si ya han presentado oferta, obviamente los interesados son los que están en el procedimiento. Y por tanto podría perfectamente recabar de ellos la conformidad para continuar y resolver el recurso, pero en este momento todavía no sabemos que estén haciendo esto que os digo, ¿no?, de recabar. En cuanto a la formalización, ¿no? Como os decía, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, lo que dice la ley es que no se puede formalizar hasta que no transcurran los 15 días hábiles después de que se remita la notificación de adjudicación. Igualmente, vuelvo a lo mismo. Si existe voluntad entre el órgano de contratación y los licitadores, puede seguirse el procedimiento y formalizar. De hecho, el criterio, como os he dicho, la abogacía es, oiga, publique en la plataforma para que empiecen a correr los 15 días. O sea, que es posible hacer pasar esos 15 días. Si esos 15 días no hay recurso, recabo la conformidad de los que están en la licitación y formalizo, con, lógicamente, acuerdo con el adjudicatario correspondiente. Hay casos en los que obviamente a lo mejor no tiene mucho sentido, como os he dicho en comunicaciones, el otro día nos llegaba una consulta de
que le habían adjudicado, le habían pedido la documentación, ¿no? Y no podía hacerlo porque no podían hacer portabilidad. Realmente ese contrato no se podía ejecutar, sin embargo, le habían pedido la documentación. Bueno, ese plazo pues se lo han pedido, pero la realidad es que está suspendido. No pasaría nada desde que me lo han pedido que yo no lo dé, porque esos 10 días hábiles están suspendidos, salvo que vengan, pero entre otras cosas también no tiene sentido que probablemente se les escapó esa notificación que ya estaba en curso. Hablando con contratación, obviamente no tiene sentido un contrato que voy a formalizar y que voy a tener que suspender al día siguiente de la formalización, porque luego lo veremos, es de imposible ejecución. Por tanto, la formalización, como digo, se puede realizar con sentido común, porque obviamente hay contratos que no se van a poder formalizar, no porque no quieran las partes, sino porque realmente no tiene ningún sentido, porque nos vamos a meter en suspensión automática al día siguiente. Luego veremos cómo funciona esto de la suspensión de los contratos. ¿Qué sucede, por ejemplo, en los requisitos previos cuando hablamos de adjudicación y nos piden, está habiendo problemas con el tema de las garantías definitivas? Porque no es nada fácil, si te han adjudicado un contrato, el irte a por la garantía, depositarla, etcétera, porque está todo, lógicamente, no podemos movernos. Entonces es difícil el hacer este trámite. En esto también hay salida jurídica, es decir, para los organismos que no sean administraciones públicas, hablo de lo que veis en los pliegos que se determina como contratos privados, es decir, que son los poderes adjudicadores que no son administración pública o los poderes no adjudicadores. Estos pueden perfectamente eludir la garantía definitiva porque lo dice la ley, no tienen obligación de hacerla. En el caso de las administraciones públicas, que sí tienen obligación de que las empresas contratistas constituyan la garantía definitiva, esto se podría sustituir por una retención en el precio, que esta disposición está en la ley de contratos, y se podría utilizar, es decir, en vez de una garantía en aval o crédito caución, hacerlo mediante retención del precio en la primera factura que se emita, ¿no? Y no es necesario el constituirla. Y ya digo, en algunos casos, como algunos órganos de contratación que no son administraciones públicas, podrían incluso hasta eliminarlo. Si el pliego no ha dicho nada, yo no lo eliminaría. O sea, si el pliego lo podía, yo lo que haría en cualquiera de los casos es lo que os digo, hacer el tema de retención de precio, aunque el pliego no lo haya estipulado. Haría una resolución en este sentido por parte del órgano de contratación. O sea, que hasta eso, que sería el papel que más dificultad yo creo que tiene a la hora de aportarse en la fase previa a la adjudicación y a la formalización, creo que es posible el sustituirlo por esto que os digo, ¿no? Como veis, desde la licitación, desde la preparación del contrato, es decir, podemos preparar pliegos, podemos hacer memorias de necesidad, podemos hacer todo, porque además la parte de preparación, que no me he parado mucho, es posible hacerla porque no está sujeta a plazos, es decir, podríamos hacer todo el expediente, eso no está sujeto a plazos, y esperar al anuncio de licitación, y como digo, incluso anunciarlo, como ha hecho el Ministerio de Presidencia. Podemos perfectamente evaluar, podemos perfectamente adjudicar. La cuestión es que las mesas de contratación, pues las mesas también pueden ser virtuales. La plataforma incluso tiene habilitada una para celebración de mesas de contratación. Sí que estoy viendo algún problema de contratos que tienen que ir a pleno, aprobación de pleno en ayuntamientos, etcétera, diputaciones, donde los plenos no es un tema que nosotros estamos mirando y que incorporaremos a la guía, estamos mirando durante este día de hoy y lo incorporaremos en la siguiente versión. No, parece ser que jurídicamente no ven clara cómo está resuelto el hacer los plenos de manera virtual. Aquellos contratos que por volumen o por importe tuvieran que ir a pleno, parece ser que está siendo un problema en los ayuntamientos, sobre todo en las entidades locales.
básicamente. Entonces, esa cuestión que hay que ver, que entiendo que se puede celebrar, pero hay que buscarle la armadura jurídica al respecto y lo haremos. El resto de contratos que es una mesa de contratación y no intervienen las asambleas o las juntas de gobierno respectivas, pues entendemos que tampoco genera una imposibilidad el celebrarlas, ¿no? Si tienen, obviamente, los recursos para celebrarlas de manera virtual, ¿no? La ejecución. Bueno, una vez que ya hemos formalizado, como he dicho, empezamos la ejecución. La ejecución tiene que tener sentido, la formalización, como lo he dicho antes, para poder ejecutar. ¿Qué pasa con los contratos? Que ahora mismo están en ejecución, pero es imposible ejecutar la prestación porque están los centros cerrados, porque no tenemos acceso o por lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa también con las prórrogas? Me vencen contratos, no puedo licitar o no me ha dado tiempo. Esto es un parón inevitablemente en muchos contratos. Digo, no es necesario parar todo, pero en algunos será inevitable. ¿Y qué pasa con aquellos contratos que los tengo, pero que ahora por la situación de la alarma se pueden haber vuelto más o menos onerosos, ¿no? para el contratista? Pues sobre estas 4 cuestiones es sobre la que va el siguiente bloque que os quiero contar, ¿no? La suspensión, quiere decir, cualquier contrato que sea imposible de ejecución la prestación, lógicamente habrá que suspenderlo. ¿Por qué habrá que suspenderlo? Bueno, pues porque si no se puede ejecutar, normalmente los pliegos y los contratos están sujetos a ciertas penalizaciones y demás, entonces hay que suspender para, primero, que no cuente la ejecución y, segundo, para que no se pueda penalizar sobre alguna prestación que no se está realizando, ¿no? Hay algunos contratos que en el Real Decreto no se suspenden de forma automática, es decir, en ningún caso se pueden suspender los contratos de sanitarios, farmacéuticos o cualquier otro vinculado a la crisis sanitaria. No se pueden suspender los de limpieza, seguridad y mantenimiento de sistemas informáticos y los contratos que sean necesarios para garantizar la movilidad, la seguridad de las infraestructuras y los servicios de transporte. Por tanto, hay algunos que no se pueden suspender, pero otros que sí. Dentro de los que se pueden suspender y suministros y servicios, diferencia claramente 2 tipos, los de prestación sucesiva y los de suspensión sucesiva, básicamente, ¿no? Este es uno de los tipos, es decir, yo tengo servicios y suministros que voy haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? No es necesario levantar el acta en el que se recojan los motivos de la suspensión, lo puede suspender la administración, pero también lo puede solicitar el contratista. El contratista debe presentar un escrito en el que refleje las razones por las que, oiga, yo no puedo, supongamos que tengo un contrato de mantenimiento o de instalación en colegios, pues tengo que instalar una serie de colegios, una serie de material. Pues obviamente, como están cerrados, no puedo acceder a los colegios. No se puede. Entonces, hay que suspenderlos hasta que se pueda entrar en los colegios. Esta es la razón de la suspensión. Por tanto, las razones son claras. Aquí hay que decir el personal, las dependencias, los vehículos, las maquinarias, instalaciones y equipos que están de alguna manera inscritos a la ejecución del contrato en ese momento. Y los motivos que imposibilitan el empleo de los medios en otro contrato, que aquí, como obviamente pues o lo están suspendidos o con difícil ejecución, pues no creo que haya mucha posibilidad de que esos medios se puedan utilizar. El órgano de contratación tiene 5 días naturales para apreciar esa imposibilidad, es decir, para decir, oiga, usted esto que dice es cierto y por tanto suspendemos el contrato, o no. O aprecia que no hay posibilidad y que se debe de seguir prestando. Si no se comunica con 5 días naturales, es decir, no resuelven, se debería entender como rechazada. Deberíamos entender que el contrato no está suspendido y por tanto que hay que continuar prestándolo. En esta cuestión, la suspensión, como digo, no puede en ningún caso
ser una causa de resolución, es decir, que no puede haber resolución del contrato. Y todo esto que os decía de las razones, de los equipos, de las maquinarias, de los equipos humanos, del personal, etcétera, ¿por qué hay que detallarlo? Porque esto puede tener carácter indemnizatorio, es decir, a mí me suspenden el contrato, pero yo tenía unos materiales, unas personas adscritas que de pronto no las puedo reutilizar en otro sitio. ¿Y qué hago? Como está en suspenso y no sé cuánto tiempo se va a suspender, pues las tengo que seguir pagando. Entonces, eso se convierten en gastos indemnizables por daños y perjuicios, y el plazo de reclamación es de 1 año, ¿vale? Desde el momento en que se produce la suspensión. Ahí tenéis los conceptos, que son, como digo, los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal laboral propio, no subcontratistas, adscritos a la ejecución ordinaria del contrato. Es decir, si el subcontrato suspende hoy y se reactiva dentro de 3 meses, esos 3 meses de gastos salariales, claro, ahora tenemos ya la discusión de qué son los gastos salariales, ¿no? Para mí los gastos salariales es el coste empresa, claramente. Entonces, lo que cuesta a la empresa durante ese periodo en el cual está suspendido el contrato. Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, obviamente, de esos meses. Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento, maquinaria, instalaciones y equipos, y los gastos de la póliza de seguro. Aquí básicamente es lo que contempla la ley, a excepción de una cuestión que han eliminado, que siempre había también aparte un 3% de otros gastos y tal, que lo han eliminado en el decreto para que no sea más oneroso por la administración, porque va a haber muchos contratos que se van a suspender y va a haber mucha reclamación de daños y perjuicios, porque es que se van a producir esos perjuicios y esos daños. Obviamente. Otro tipo de contrato es el de servicio y suministro de prestación única, es decir, yo me han adjudicado antes del 14 de febrero un contrato que tenía que prestar suministro de servicios. Prestación única no se refiere, puede ser en una o en varios actos, es decir, no tiene por qué ser un solo acto, ¿no? Podría ser en varios actos. Pero es una prestación única lo que hay que hacer, ¿no? Aquí lo que hacemos no es suspender, sino es pedir una ampliación de plazo. Es decir, yo tenía que hacer algo en el mes 4 y no lo voy a poder hacer. Entonces, no es que estoy haciéndolo sucesivamente, sino que tenía que hacer una acción en el mes 4 o un suministro, otra en el mes 6 y puede ser que no la pueda hacer porque como digo, el organismo esté cerrado y no se pueda acceder, o puede ser también porque estas dificultades del estado de alarma está generando dificultades también de envío de mercancías, etcétera, ¿no? Pudiera ser también que por esta cuestión pues no pueda cumplir ese plazo inicialmente dado. Entonces, esto hay que pedir una ampliación de plazo, como digo, ¿para qué? Para que no entren las penalidades, es decir, porque si no lo pedimos, automáticamente el órgano de contratación tiene obligatoriamente que aplicar penalidades. Por tanto, para que no se activen es necesario pedir esa ampliación de plazo. Y aquí también podríamos también pedir el abono de gastos salariales si hubiera habido y como consecuencia soportar el tiempo perdido por parte de la administración. Es decir, esto es no cuando a mí me ha surgido un problema en el envío por esta cuestión del estado de alarma, sino cuando al órgano de contratación me ha dicho que no me lo amplía porque no puedo entregar, porque está cerrado, porque no se pueden recibir ni las personas ni las mercancías que sean necesarias para el cumplimiento del contrato. En este caso, hay que mirarlo caso por caso, no es posible hacer una apreciación de carácter general y hay que solicitarlo al órgano de contratación, siendo como máximo el 10% del precio inicial del contrato. Pero como digo, hay que establecerlo caso a caso, ¿no? En cuanto a la imposibilidad de cumplir el plazo de ejecución, en este sentido, que no decía nada el Real Decreto del día 23, sino que para los contratos menores no decía nada, también ha habido una publicación del criterio de la abogacía del Estado, donde dice que es de aplicación también a los contratos menores, que tampoco se imponen penalidades y sobre todo que los contratos menores tienen 1 año de ejecución. Supongamos que a mí me decía un contrato menor este mes o al mes que viene y no he podido terminar.
pues lógicamente puedo pedir una ampliación de plazo, porque si no estaría fuera de plazo dentro del contrato menor. Se puede ampliar tantos meses como dure el estado de alarma. Y luego, como decía, todo esto que he contado, que es de relativo a los contratos administrativos, pero que también hay un criterio de la abogacía diciendo que también, y de la Junta Consultiva, también ha dicho que también es para el derecho privado, es decir, para aquellos contratos privados, que aunque es verdad que bajo su régimen jurídico de ejecución quedan sometidos a lo dispuesto en los pliegos en el contrato, es de carácter supletorio el derecho administrativo, y en un estado como el que estamos ya han dicho por interpretación que es de aplicación para todo el sector público, sin excepción, sin caracterizar si son contratos administrativos o contratos privados. Todo el sector público, esto que os he contado, es de aplicación. Luego, la última cuestión que tenemos es la prórroga forzosa y la modificación de los contratos. Lo he dicho al principio, ¿qué pasa con aquellos contratos que me vencen y no he podido adjudicar? La ley para estos contratos ya tenía un artículo, que era el 29.4, que habilitaba que pudiera hacerse una prórroga forzosa sin haber formalizado, adjudicado el siguiente contrato, siempre y cuando ese anuncio de licitación del contrato nuevo hubiera sido 3 meses antes de que se finalizara el contrato. Lo que han hecho que es habilitar esta prórroga forzosa del 29.4 para todos los contratos, sin que se cumpla, sin que se tenga que cumplir los 3 meses, como digo, de haber publicado el anuncio. Es decir, cualquier contrato que venza a partir del día 14 y que no hemos podido adjudicar el nuevo, podemos, aunque el contrato no tuviera más prórrogas, evidentemente si las tenía, pues las puedo ejecutar, pero estamos hablando de un supuesto en el que no existe posibilidad de más prórrogas, porque las hemos agotado todas. En este caso, habilita la prórroga forzosa mientras se adjudique el siguiente contrato, porque claro, no es mientras dure el periodo de alarma, es que, lo que os digo, en el caso de las comunicaciones, por ejemplo, suponeros que un contrato de comunicaciones vence este mes y está prohibido hacer portabilidades, por lo cual, aunque lo adjudicaran, no lo podría poner en marcha, porque tendría que suspenderlo automáticamente, con lo cual tengo que hacer una prórroga forzosa hasta que adjudique el siguiente, no mientras que dure el estado de alarma, sino hasta que adjudique el siguiente, que no sé cuánto tiempo va a poder ser. Entonces, bueno, en ese sentido tendrá que tener celeridad, pero será hasta que se adjudique el siguiente, porque si no dejaríamos un montón de contratos sin cobertura jurídica realmente, que esto está especialmente prohibido por la ley y que es uno de los supuestos que hay en la Ley General Presupuestaria del 156, donde dice que esto al final nos sonará, si hay algo que se está ejecutando sin contrato y sin ningún respaldo jurídico, tiene que ir a convalidación presupuestaria, es decir, esto es una irregularidad, ¿no? Se está reconociendo una irregularidad. Para que esto no entre en irregularidad, para eso se habilita esta prórroga forzosa, como os digo, que ya estaba recogida en el 29.4 de la Ley de Contratos, ¿no? En cuanto a la modificación, aquellos contratos que pueden continuar ejecutándose, pero por alguna razón este estado de alarma les produce que son más onerosos, o podríamos establecer, aunque el pliego no lo contemplara, podríamos habilitar el 203.1, que permite modificar el contrato cuando la necesidad se deriva de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles, como es el caso en el que nos encontramos, ¿no? Por tanto, podemos hasta un importe no superior al 50% del periodo inicial. Por tanto, esos contratos que necesitan una modificación para seguir ejecutándose y que les ha impactado en la ejecución el estado de alarma, podría también hacerse una modificación para poder ejecutarlo adecuadamente, ¿no? En cuanto a la resolución, pudiera ser también que esa imposibilidad de realizar la prestación lleve a que ya no tiene objeto el propio contrato y habría que resolverlo. Bueno, se podrían también resolver y aquí sí que la indemnización sería necesario estimarlo en cada caso concreto, ¿no? Como he dicho también en alguna cuestión antes de indemnizaciones, ¿no? Aquí hay que mirarlo como cuestión concreta.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Yo espero que os haya resuelto algunas dudas, aunque seguro que tenéis muchas y estaremos encantados, desde luego, de contestarlas todas. Como ha dicho Pilar, nos dedicamos a esto de la contratación pública. Este ha sido esta guía que vamos a mantener activa en la web para todo el mundo que la quiera consultar. Es nuestro granito de arena en lo que podemos, en lo que conocemos y sabemos. Y llevamos 10 años en esto de la contratación pública. Complicada, pero a la vez muy interesante. Nunca nos dejan de sorprender, ni unos ni otros. Y bueno, como conclusión deciros que yo creo que si se quiere se puede licitar, se puede contratar, no es necesario parar. Y yo creo que este mensaje es lo más importante que hay que trasladar a los compradores públicos, que para la economía, que ya va a estar absolutamente devastada, la contratación pública es un 20% del PIB y en la medida de lo posible que no se pare, porque eso ayudará, seguro, a las empresas a seguir y a aguantar este estado de alarma. Pues nada, buenos días a todos y Pilar o Marta, os cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, Bea, por compartir con nosotros el tema de cómo está la contratación pública y, bueno, creo que hemos ido resolviendo las preguntas que habéis ido poniendo. Ahora os haremos llegar la presentación, como nos pedíais mucho. Sí que hay ahora últimas preguntas de última hora que intentaremos también solventaros en este email que os enviamos a todos los que habéis estado en la webinar. Pues nada más, muchísimas gracias por vuestro interés. Espero que os haya sido útil. Y nada más, esperamos que continuéis bien vosotros, vuestras familias y que podamos seguir hablando, aunque sea de esta forma virtual. Gracias a todos. Pilar. Sí. Una cosita, si alguien tiene alguna otra pregunta y no tiene el webinar accesible, ¿cómo se envía? Te lo digo porque la gente está entrando preguntas constantemente. Igual cuando cortemos la gente se queda con alguna duda. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, creo que han entrado alguna más a última hora, como decía. Hemos ido contestando las que han ido saliendo a medida que Bea explicaba y hemos visto alguna otra. No sé si queréis contestar ahora o... Es que ya van por 18. Yo creo que ahora no va a dar tiempo, a contestar. No, además, ya hay mucha gente que se ha desconectado. Yo ahora, en todo caso, recopilamos estas preguntas, las contestamos y si alguien tiene alguna pregunta más, que me envíe un mail a mí, por ejemplo. A eso me refiero, Marta. Perfecto. mjuderías@tecdata.es y ya desde ahí ya os facilitamos respuestas. Vale, Marta, a eso me refería. Porque seguro que surgen dudas después. Seguro. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Adiós, chao.